Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. 7:01 ya de la mañana. Es viernes 8 de enero del 2021 y damos inicio a una sesión más de nuestro curso. El curso es Gestión de Producción. Mi nombre, soy el facilitador del curso, ya me conoces, soy Luis Sotelo para servirte. Muy buenos días, Alexandra, Nicole, buenos días y gracias por ese saludo. Vamos a esperar un par de minutos, 2, 3 minutitos, a que sus compañeros terminen de conectarse a la sesión, en lo que yo aprovecho y abro un archivo que me falta. Nuria, Alessandra, Félix, muy buenos días también para ti. Muy bien. Muchas gracias por ese tiempo y bienvenidos a los que recién se conectan a la sesión del día de hoy. Rosa Luz Pérez, muy buenos días también para ti y gracias por ese saludo también.
Tienes en pantalla la sesión número 10. Estamos en la semana 11, pero estamos tomando la sesión número 10, ¿no? Porque había ahí un lapso con la semana de la evaluación, en la semana número 9. En esta sesión estamos cambiando de indicador de logro. Estamos pasando ya al indicador de logro número 4. Tienes ahí en pantalla el indicador de logro 4 y nos referimos a la planificación, programación y control de proyectos. Durante estas 3 semanas vamos a trabajar este indicador de logro. Y el propósito al finalizar este indicador es que cada uno de ustedes pueda aplicar los métodos más conocidos de programación de proyectos principalmente, además de los otros temas que vamos a analizar. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar. A quienes se conectan a la sesión, buenos días y bienvenidos. Vamos a empezar viendo este video. Te voy a pedir entonces prestes mucha atención. Yo voy a dejar esto un segundo. Listo. Ahí lo tenemos. Presta atención porque basándonos en este video y con lo que ya hemos ido desarrollando, vamos a ir respondiendo algunas preguntas a lo largo de la sesión del día de hoy. Presta atención entonces. Puerto de El Callao, Perú. El puerto del Callao, el terminal más importante del Pacífico. El puerto del Callao está situado en el extremo este de la ciudad de Lima y está considerado como el más importante de Perú y el más grande de la costa oeste de Sudamérica. Fue construido entre 1930 y 1960. Entonces fue una estructura impresionante, pero 50 años después había alcanzado su límite de vida. En el año 2011, APM Terminal se adjudicó la concesión del Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao por un periodo de 30 años. Y ahí se empezó a gestar el proyecto de desarrollo de modernización del Terminal Norte del puerto para los próximos 50 años con los siguientes objetivos. Mejorar el nivel de servicio a través de la construcción de nuevas zonas de muelle y almacenaje y adquisición de equipos de vanguardia. Construir una infraestructura que dé una capacidad necesaria para brindar un mejor servicio a los clientes. Mejorar los procesos operacionales. En 2013, APM Terminals contrató al consorcio formado por FSC Construcción y JJC para llevar a cabo las obras de las etapas 1 y 2. El proyecto cuenta con una inversión de $206 millones para las obras de infraestructura. Las obras han consistido en la remodelación de los muelles. 11. Muelle de 280 metros de longitud destinado a mercancía general y graneles. Y muelle 5, de 560 metros de longitud para contenedores, así como la ampliación del patio de contenedores con una superficie de aproximadamente 157.000 metros cuadrados. Los muelles nuevos se han construido sobre pilotes de acero. Se han demolido todos los edificios y pavimentos antiguos y se ha construido un edificio administrativo de 5 pisos y azotea para el personal de APM Terminals. Además de un edificio público de 2 plantas, edificios de mantenimiento y un edificio de amenidades. Asimismo, se ha ejecutado la renovación de la infraestructura eléctrica, adicionando 600 nuevas tomas de corriente en la zona de contenedores frigoríficos, los cuales podrán almacenar hasta en 5 niveles. Con todo esto, el puerto aumentará su capacidad de 900.000 a 1.200.000 TEUs. Para concluir con éxito la remodelación del muelle norte del puerto del Callao, ha sido necesario superar una serie de retos. Resolución de problemas técnicos. Uno de los aspectos más destacables tecnológicamente hablando fue la utilización pionera de los cofferdam,
como solución para la ejecución de los capiteles en los pilotes hincados. Estos cofferdam son recintos estancos que permitieron trabajos de corte, soldadura y elaboración de capiteles sobre los que se colocaron las vigas prefabricadas que conforman el muelle por debajo del nivel del mar. Ejecución de las obras con un puerto en operaciones. Tanto la ejecución de los muelles 11 y 5 como la ampliación de la superficie de contenedores, así como la renovación de toda la infraestructura eléctrica, se ha ejecutado con el puerto en operaciones, permitiendo incluso el crecimiento en su capacidad operativa durante la ejecución de las obras. APM Terminals cuenta con un plan de modernización que abarca 5 etapas. Las 2 primeras etapas de este proyecto son en las que el consorcio FCC-JJC ha intervenido y que pondrán al puerto del Callao en los ojos del mundo. Los objetivos que persigue APM con la ejecución de este proyecto son los siguientes. Primero, las obras incluyen la construcción del nuevo sistema de acceso a la terminal con cámaras de tecnología OCR, que permitirá la lectura automática de los datos del camión y de la carga. Esta etapa está centrada en mejorar la infraestructura de contenedores, generando una nueva área de 22.000 metros cuadrados, preparándolo para recibir los buques más grandes del mundo. Para ello, se han instalado 4 grúas STS, grúas Pórtico, Superpost Panamax, que son las grúas más grandes de América Latina. Esta tecnología de punta coloca al primer puerto del Perú a la vanguardia de todos los puertos de la región. A esto se suman las 12 grúas de patio RTG eléctricas, el nuevo patio de contenedores y los nuevos accesos, así como los nuevos edificios administrativos. Segundo, el objetivo es hacer más eficiente la descarga. El sistema de fajas subterráneas ubicadas en el túnel debajo del muelle 11, además de los hoppers para granos, permiten la descarga directa a camión y o descarga al silo de granos, incrementando así la productividad de descarga. Para ello, APM ha adquirido 4 grúas móviles Liebherr y 3 Mega Hoppers. La aportación del consorcio FCC-JJC ha sido muy importante en materia de seguridad y salud laboral, alcanzando unos estándares de seguridad excelentes en la obra. El plan de seguridad para esta obra ha atendido las altas exigencias del cliente, para lo que se tuvo que desarrollar e implementar un sistema de gestión integrado de seguridad y salud en el trabajo, incluida una unidad de salud completa, dotando al proyecto de medios para ser autosuficiente en caso de necesidad. En este sentido, se ha creado conciencia, responsabilidad en la aplicación del sistema de gestión de seguridad y se ha proporcionado la formación y capacitación necesarias para asegurar la competencia del personal. Un dato significativo es que en este proyecto se han alcanzado las 7.200.000 horas hombre trabajadas y 125.000 horas hombre en capacitación. Se han empleado a más de 1.600 trabajadores en los meses de mayor actividad. 95% empleados locales. El consorcio constructor FCC-JJC ha aportado su gran conocimiento, su alta profesionalidad y su gran gestión de la seguridad laboral y ambiental para conseguir la culminación de un proyecto que permite duplicar las operaciones en el muelle norte del puerto del Callao, dotándole de una infraestructura mejorada e implementada con nuevos equipos. Hoy, el puerto del Callao es un puerto de clase mundial, gracias al equipo del consorcio FCC-JJC y al esfuerzo de los miles de trabajadores que han contribuido al desarrollo del Perú. Muy bien. Seguramente en cada una de sus ciudades, primero
la bienvenida a los que recién se conectan a la sesión. Buenos días. Seguramente en cada una de sus ciudades, les decía, podemos identificar proyectos de estructura, de infraestructura, eh, significativos, ¿no? A lo largo y ancho de todo el país vamos a encontrar este tipo de proyectos. No me refiero necesariamente a un puerto, sino a otros que tengan relación principalmente con la sociedad. Vamos a ir avanzando, vamos a ir hablando un poco más acerca de este tema, el que vamos a trabajar el día de hoy. Como ya lo viste, se trata acerca de los proyectos y muy en particular a la planificación, programación y control de proyectos y específicamente a los objetivos de los mismos, ¿correcto? Si hablamos de proyectos, hay que tener en claro un término en particular y es el tiempo. Cuando desarrollamos un proyecto más allá de la magnitud, entendamos que existen proyectos como este en el que se utiliza un consorcio, además de ser una adjudicación a una empresa como la que es APM Terminals. En el Callao funcionan dos puertos, ¿no? Y el que viste, el Muelle Norte, APM Terminals, y el Muelle Sur, DP World. Ambos operadores portuarios tienen mucha experiencia a nivel mundial, manejo de puertos específicamente. Hoy el puerto, hablando solo del puerto del Callao, sin desmerecer otros puertos a nivel nacional, cuenta con la infraestructura suficiente para poder decir que estamos pues en la vanguardia, ¿no? Esto gracias a este, a este trabajo con los terceros que ya mencioné. Sin embargo, te decía, existen otro tipo de proyectos, obras significativas, pero siempre hay este tema del tiempo. En el caso del video con APM Terminals vimos que existe una concesión a 20 años, si no me equivoco, ¿no? Y es común ver este tipo de proyectos con esa extensión de tiempo. Sin embargo, dentro de una empresa, por ejemplo, nosotros también podríamos proponer un proyecto de mejora, cambio de infraestructura, el proyecto de mejora de la infraestructura en producción, por ejemplo, podría ser un proyecto en el que el tiempo evidentemente va a ser bastante más reducido. Existen otro tipo de proyectos de saneamiento, por ejemplo, a cargo del Estado central, agua, luz, desagüe, ¿no? Que van a tener un tiempo medio, hablamos de tal vez unos 6 meses, un par de años, claro. Hay que reconocer que nosotros como país que aún no estamos en desarrollo, este tema de proyectos se ve pues afectado por otro tipo de temas, ¿no? Temas políticos, temas sociales, temas culturales, que llevan a tener proyectos emblemáticos estancados durante mucho tiempo. ¿Ok? Vamos a conversar de ello un poquito más adelante también. Antes de seguir avanzando, ok, ahí está. Propiamente en el tema de los proyectos debemos de entender la parte interna y en este caso hablar de la dirección por proyectos o la dirección de proyectos. La dirección de proyectos va a tener la misma base que la gestión o la administración. Esto seguramente ya lo conoces y a modo de recordarlo, la gestión en general, así como el curso Gestión de Producción, se basa en la administración. Muchas veces cuando nos referimos a gestionar o administrar, damos por hecho que es lo mismo, cuando no es así.
tienen la misma base, sí, ¿no? Como cuando nos enseñan desde el origen. Nos dicen la administración debe de utilizar los pilares fundamentales que son la planificación, organización, dirección y control. Cuando hacemos el estudio de la gestión, vemos que se basa también en los mismos pilares, ¿ok? Sin embargo, la administración tiene un propósito mucho más amplio, ¿no? Tiene un espectro mucho más amplio, a diferencia de la gestión que tiene un trabajo mucho más puntualizado, un estudio mucho más puntualizado. Es por eso que tú estudias, por ejemplo, la carrera de administración de negocios, que ves el todo, ¿ok? Ves todo el horizonte. Y dentro de la carrera tú estudias cursos de gestión mucho más puntualizado, así como gestión de operadores logísticos, gestión de producción, gestión de aprovisionamientos e inventarios, etcétera. Dentro de la dirección de proyectos, entonces, vamos a tener también diversos puntos de gestión que debemos de tener en consideración. Empezamos por el alcance del proyecto y no referido necesariamente a un tema geográfico, es decir, no hasta dónde llegan territorialmente hablando, sino hasta pueden quienes pueden aprovechar el proyecto, aprovecharse en el buen sentido de la palabra, a quienes va a afectar el proyecto. Es decir, no solamente vemos el espacio geográfico, sino también los involucrados, personas, empresas, quienes vayan a beneficiarse principalmente del proyecto. Y la idea es que exista pues un vínculo de ida y de retorno. ¿Ok? En cuanto a la gestión del tiempo del proyecto, otro elemento muy importante, ya te mencionaba hace algunos minutos, el tiempo va a ser pues un elemento fundamental a tener en cuenta cuando hablamos de proyectos. Eh, Limitado es lo que debemos de recordar. El tiempo es limitado. Tenemos un proyecto gigantesco como el del muelle del Callao o tenemos un proyecto gigantesco como el del aeropuerto, la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que van a tener también un tiempo limitado. Claro, este es mucho más amplio. Hablamos de 2, 3 décadas, pero limitado al fin y al cabo, en el que se deben de cumplir una serie de necesidades preestablecidas dentro del proyecto. Ahora, otra cosa, estos proyectos pueden también darse por etapas, como escuchamos en el video, ¿no? Por el proyecto de APM tiene 20 años, pero está dividido en 5 etapas. Entonces, cada una de las etapas va a tener también objetivos claros. Esto también lo vamos a ver en un ratito más. La gestión de los costos del proyecto, como todo, como toda labor comercial, finalmente debemos de garantizar que el proyecto sea rentable. En ese sentido, el gestionar los costos adecuadamente, es decir, no utilizar más de lo que tenemos planificado, es fundamental para tener la rentabilidad que esperamos. La gestión de la calidad del proyecto, de la buena calidad del proyecto, algo que debemos de garantizar, ¿no? Entregar un producto, un bien, un servicio, incluso a veces de forma mixta, que garantice, ¿no? Cubrir las necesidades de nuestros usuarios o de nuestros clientes. En cuanto a la gestión de recurso humano del proyecto, ya nos dice Toyota cuando identifica dentro de sus 8 mudas, ¿no? Existen limitantes de la productividad cuando hablamos de herramientas de gestión de la calidad. Y esto los países asiáticos lo conocen perfectamente. Toyota, que te menciono, que es una empresa de origen asiático, lo sabe muy bien, lo conoce y esto no es de ahora, de hace muchos años. Y ellos identifican dentro de estas limitantes de la productividad, me refiero a la muda, mura, muri, dentro de ellos específicamente a las mudas, que son las que desarrollan Toyota,
Desarrolla inicialmente 7 mudas, es decir, desperdicios, que es lo que significa muda. Desperdicios que nos limitan la productividad. Y hace no mucho incluye una octava muda, un octavo desperdicio, y es el desperdicio del talento humano. Y no es que estemos desperdiciando a las personas, sino nos referimos a desperdiciar el talento, el conocimiento, el know-how, el expertise de las personas. Debemos de aprovechar, dice, el conocimiento de las personas, que, ojo, no es lo mismo a aprovecharte de las personas. No pasa por un tema de aprovechamiento, sino del poder, el conocimiento, la experiencia que te menciono de cada uno de los trabajadores, convertirlo en un valor agregado, de ser posible al desarrollo del proyecto en este caso. La gestión de las comunicaciones del proyecto. Claro está, debemos mantener una comunicación fluida de forma interna, pero a lo externo también debe haber una adecuada gestión de la comunicación. Recordemos que la gran mayoría de proyectos va a ser para atender a un cliente interno, pero también para atender a un cliente externo, que este cliente externo puede ser la sociedad en general. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de la construcción de una pista de carácter regional o nacional, es para atender las necesidades de una sociedad en particular y de ahí el comunicar adecuadamente o trasladar adecuadamente la información es fundamental, ¿no? Nos permite poder avanzar sin inconvenientes. Hace un momento te decía, existen muchos proyectos estancados durante muchos años que tienen que ver con puertos, que tienen que ver con aeropuertos. Por ejemplo, ¿no? La interoceánica, la carretera interoceánica que tuvo muchos años estancada, una vez que se realizó, tuvo también hasta ahora, me parece que repercuten ciertos temas con ese megaproyecto como fue denominado, pero tal vez una mejor gestión en la comunicación hubiese tenido mejores resultados y en menor tiempo. La gestión de los riesgos del proyecto. En absolutamente todo proyecto que nosotros vayamos a trabajar, siempre vamos a tener involucrado un riesgo, mayor o menor, pero riesgo al fin y al cabo. Riesgo en cuanto a la labor propiamente dicha del proyecto, riesgo en cuanto a la parte financiera, riesgos, perdón, de todo tipo y nivel. En este punto, al momento de hacer la evaluación de la gestión del riesgo, es importante contar con profesionales con experiencia precisamente en dicha gestión, profesionales preparados que cuenten con experiencia y puedan manejar de forma adecuada y sobre todo anticipada la gestión del riesgo. La gestión de las adquisiciones del proyecto también de suma importancia. A pesar de que el proyecto es limitado en el tiempo, debemos de tener las consideraciones mínimas como el tiempo de compra, la selección de un proveedor de forma adecuada, rotación de inventarios, etcétera, que nos permitan pues cumplir con otros objetivos tal vez específicos dentro del proyecto. La gestión integral del proyecto, es decir, entender que todas las actividades dentro del proyecto se interrelacionan y debemos de guardar armonía entre cada una de las gestiones que hemos mencionado en esta diapositiva. Nos dicen la dirección de proyectos o por proyectos es una forma eficaz de agrupar a las personas y recursos físicos necesarios durante un tiempo limitado. Una vez más, entonces ya hablamos de la limitación en el tiempo. Correcto, ya son varias veces las que mencionamos esto del tiempo limitado. Recuérdalo. De modo que se complete eficientemente un proyecto específico, ¿no? Tratar de reducir los recursos involucrados en el proyecto sin mellar la calidad en cuanto al entregable y al tiempo del entregable. Muy bien.
¿Qué es un proyecto? Un proyecto es una estructura de organización que se diseña de forma temporal para alcanzar resultados. Por cuarta vez vemos el término tiempo, en este caso temporal, ¿no? En el que se medice, se determina una estructura o se crea, se diseña una estructura. En algún momento algún alumno hizo una pregunta totalmente válida. Y la pregunta era más o menos así, ¿no? En mi trabajo, decía este alumno, que no es una estructura de organización temporal, sino es una empresa de muchos años, tenemos un área de proyectos. Entonces, como que estaría un poco desfasado, ¿no? Porque nos dicen que el proyecto es una estructura de organización que se diseña de forma temporal. Y repito, en mi trabajo yo tengo un área de proyectos. Claro, correcto. Y es común ver dentro de las empresas el área o el departamento de proyectos que se encarga precisamente de realizar o de proponer actividades temporales. Sí, el área funciona como un grupo humano, como un grupo de especialistas que se encuentra de forma permanente, pero el proyecto como tal, ¿ok? Es decir, la propuesta que ellos vayan a realizar dentro de la empresa, normalmente de mejora, va a ser temporal. Entonces, si se cumple, la estructura está diseñada para realizar un trabajo en un tiempo limitado, en un tiempo específico. ¿Ok? En este otro, en este otro enlace que tienes en la diapositiva de la pantalla, en ese enlace vas a encontrar un video que no lo vamos a ver ahora, sino te pido que lo veas cuando tengas un poquito más de tiempo. Me parece que son alrededor de 15 minutos, pero en el que se muestran varios proyectos emblemáticos en nuestro país, que te hacía mención previamente. Puertos, megapuertos, aeropuertos y otras construcciones significativas, y todas, como ya veníamos conversando, tienen relación, ¿no? Con la sociedad, es decir, qué van a aportar a la sociedad. Sin embargo, también, y en este punto quiero mencionar el otro tema que ya te decía, ¿no? Muchos de estos proyectos tienen pues mucho tiempo esperando ver la luz, ¿ok? Y las razones por las que no se da son diferentes. Vamos a tratar de analizar brevemente alguna de ellas. En cuanto a los aeropuertos, tenemos la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la ciudad de Lima. Actualmente, eh, el aeropuerto, la pista que tiene el aeropuerto Jorge Chávez, no tiene la capacidad, por ejemplo, para recibir aeronaves de mayores dimensiones, por las características físicas de la pista principalmente. De repente has visto en alguna imagen, en alguna película, no lo sé, ¿no? Estos aviones de dos, tres pisos gigantescos, tipo, ¿no? Con la denominación Jumbo. Esos aviones no pueden aterrizar en la actualidad en el Jorge Chávez por las dimensiones de la pista, como te decía. Eso por un lado. Por otro lado, la recepción de aviones de los que pueden aterrizar también es limitada por el tema del tráfico, el tráfico en pista, el tráfico aéreo, no al tener una sola pista. Esto lo debemos de relacionar con lo siguiente. El Perú, dentro del PBI, del Producto Bruto Interno, el principal porcentaje del PBI lo aporta la actividad minera. Esto hace muchos años, creo que desde que somos colonia inclusive, y muchos años más adelante seguramente va a seguir siendo así. No somos un país principalmente minero, esa es nuestra realidad. El segundo
porcentaje de aporte del PBI, ¿cuál es? ¿Saben alguno de ustedes cuál es el segundo porcentaje del PBI en nuestro país? En otras palabras, ¿cuál es la segunda actividad que nos permite a nosotros tener mayor cantidad de ingresos como país? A ver, te ayudo un poquito. La segunda actividad es el turismo. Sí, el turismo. Sabemos que somos un país también de características turísticas, ¿no? Nuestra actividad se basa en el turismo. No somos un país industrializado, eso también lo conoces. Y a lo largo y ancho de nuestro país tenemos centros turísticos que nos permiten pues desarrollar enormemente o al menos tener un enorme potencial. Sin embargo, nosotros, a pesar de que somos un país netamente turístico, según las cifras del año 2018-19, la cantidad de turistas que nos visitaban estaban alrededor de los 12 millones por año. 12 millones de turistas. Bueno, es un montón de dinero, ¿cierto? Pero si hacemos la comparación con otro país, un país de nuestro mismo continente, en este caso voy a tomar el país de México. México es un país en población y en territorio mucho más grande que el Perú, eso no hay duda. Y acá comienzo a hablar acerca de sus aeropuertos. Sus aeropuertos, sobre todo el aeropuerto de la Ciudad de México, es mucho más grande que el aeropuerto de Lima. Y esto relacionado al tema que te mencionaba del turismo, la cantidad de turistas que tiene México en general, haciendo la comparación, nosotros tenemos Machu Picchu, ellos tienen pues las pirámides de Chichén Itzá, entre otros, ¿no? La cantidad de turistas que visitan México está alrededor de los 200 millones anuales, ¿no? Hay una diferencia bastante significativa. Y eso radica dentro de uno de los motivos, es la capacidad de recepción, pues, de los aeropuertos, por donde entran los turistas. Hay otros elementos más para estudiar sin lugar a duda. Si seguimos hablando en cuanto a aeropuertos, y te mencionaba el Perú principalmente se conoce en el extranjero, turísticamente hablando, claro está, por Machu Picchu. Eso también creo que no entra en discusión. Existen otros centros muy importantes turísticos en el país, eso lo sabemos, pero está en primer lugar Machu Picchu y por ende la ciudad de Cusco. Hablando de la ciudad de Cusco, seguramente has escuchado, ¿no? De un aeropuerto que incluso ha tenido que ver con temas políticos de por medio, el aeropuerto de Chincheros en la ciudad de Cusco. Un aeropuerto catalogado, es que es cuando se termine la construcción, no sabemos cuándo será, pero como un aeropuerto internacional. Para empezar, yo quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Sabes cuánto tiempo tiene este proyecto desde que se lanza como proyecto? ¿Cuánto tiempo tendrá el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chincheros en la ciudad del Cusco? ¿Será unos meses? ¿Serán 1, 2, 3 años? ¿5 años? ¿10 años? ¿Qué sabes? ¿Qué piensas en todo caso? ¿Qué opinas? ¿Cuánto tiempo tendrá como proyecto? A ver, vamos, quiero leer, comenzar a leer sus opiniones. No creo que sigan durmiendo, ¿no?
repito la pregunta. ¿Cuánto tiempo creen que tenga el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chincheros, o Chinchero, perdón, en la ciudad de Cusco? Ok, nuevamente te ayudo yo. Ese proyecto tiene más de 50 años. Sí, tiene más de 50 años. Y aún no se ha avanzado, creo, ni el 1% de la obra como tal. Entonces podemos preguntarnos, ¿no? Si es un proyecto tan importante, si acabamos de hablar del ingreso y demás. Bueno, hay una serie de factores. Has visto, ya te mencionaba, factores políticos, por ejemplo, ¿no? Nuestro expresidente, el expresidente Vizcarra ha estado involucrado con temas relacionados a este del aeropuerto. Hay un tema político. Ahora, hay otro tema también que muchos mencionan y yo también lo menciono. Al tener un aeropuerto internacional en Cusco, seguramente los vuelos ingresarían del extranjero directamente al Cusco. ¿Eso qué significa? Que el aeropuerto internacional de Lima quedaría pues relegado, por decirlo menos. ¿Hay una afectación económica de por medio? Por supuesto que sí. Algunos pensamos de que ese es un motivo pues por el cual este aeropuerto no ve la luz durante tanto tiempo. Proyectos que, como les decía, tienen límite en el tiempo y vemos como algunos, este límite se va ampliando cada vez más, ¿no? Es algo en lo que debemos de dejar de pensar. Estamos mal acostumbrados como país a este tipo de obras, a este tipo de proyectos, utilicen las famosísimas, ¿no? Adendas al contrato del proyecto, que no es otra cosa que estirar el tiempo, y no solamente el tiempo, sino añadir mayor inversión cuando no debería ser así. Vemos el ejemplo de muchos otros países en que proyectos como por ejemplo hemos visto durante el inicio de la pandemia, ¿no? La creación de un hospital, una estructura de tales dimensiones y con tales especificaciones técnicas seguramente creado en tan poco tiempo, ¿no? Construido en tan poco tiempo, parte de un proyecto. Nosotros seguramente aún nos queda más camino por recorrer hasta llegar a ese punto, ¿no? De aplicación. Muy bien. Entonces, ahí ese enlace de los proyectos los vas a ver más adelante. Los tienes que ver porque eso te va a servir para el desarrollo del curso. Tres fases que tiene un proyecto: planificación, programación y control. Nosotros vamos a sumergirnos en la etapa de planificación, ya que dentro de la planificación está el desarrollo de objetivos y es lo que hemos visto que nos toca trabajar el día de hoy. Permíteme un segundo. Ok, planificación entonces, la primera fase de un proyecto. ¿Qué es la planificación? Te mencionaba, ¿no? Dentro de la gestión y la administración, la planificación siempre es el origen del todo. Uno planifica para poder saber qué es lo que vamos a hacer. Y dentro de un proyecto también consideramos lo mismo, qué es lo que vamos a hacer. En este punto nos vamos a enfocar en el desarrollo de los objetivos, ya te decía. Perdón. La planificación del proyecto va a pasar por el desarrollo y análisis de estos cuatro puntos. En este flujo ves los más importantes. En primer lugar, la determinación de objetivos. Necesitamos el norte, un rumbo, hacia dónde llegamos, qué es lo que vamos a entregar, qué es lo que debemos de realizar. ¿Ok? Después de determinados nuestros objetivos, definimos ya el proyecto como tal, la estructura, los pormenores del proyecto.
Luego los recursos, ¿cuáles son aquellos recursos que necesitamos nosotros incluir en el proyecto? Pasamos por los recursos humanos, los recursos financieros, económicos, hasta los recursos materiales. En este último grupo están maquinarias, equipos, eh, estructura, infraestructura y demás. Y finalmente, la última etapa dentro de la planificación es la optimización del proyecto, que se da de forma permanente a lo largo del proyecto. Siempre buscamos optimizar o hacer más eficiente nuestro proyecto, es decir, utilizar la menor cantidad de recursos posible dentro del proyecto. Acá lo tenemos un poco más detallado, ¿no? Los 4 puntos que acabamos de ver. En cuanto a la primera parte, es hacia dónde vamos a apuntar, cuál es nuestro norte, en función a resultado, costo y tiempo. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Siempre pensando en estos 3 puntos. La definición del proyecto debe de incluir el proyecto como tal, ¿no? De qué se trata, los hitos, es decir, los puntos de evaluación, los subhitos o subpuntos de evaluación y las actividades pormenorizadas del proyecto. La determinación de los recursos, como te mencionaba, los 3 grupos, los recursos humanos, financieros y materiales, y finalmente la organización del proyecto, es decir, buscar siempre alcanzar lo óptimo, hacer más eficiente el proyecto a través de la organización, como por ejemplo los equipos dentro del proyecto. Como sabes, y ya hablando de la definición de los objetivos, existen 2 tipos de objetivos. En primer lugar están los objetivos generales, es decir, aquel objetivo macro, a dónde apuntamos. Cuando finalice nuestro proyecto, ¿qué es lo que vamos a entregar? ¿Qué es lo que buscamos alcanzar? Ojo, y ya te lo mencionaba también, nosotros podemos tener un proyecto dentro de la empresa, un proyecto que busque alcanzar un resultado en particular. Si hablamos de un proyecto más grande como los que hemos ido mencionando, estos se pueden dividir en etapas, también lo hemos visto. Entonces, cada una de las etapas puede también albergar un objetivo general por etapa. Ojo, entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a construir una carretera entre 2 ciudades, esta carretera está dividida en 5 etapas, por ejemplo. Cada una de las etapas que viene a ser un tramo entregado de la carretera, va a ser un objetivo general. Y por el otro lado pasamos a los objetivos específicos y como bien sabes por concepto, un objetivo específico es aquel chiquito que está directamente relacionado con el objetivo del proyecto, el objetivo general, y a la vez buscan ayudar a concretar dicho objetivo general. Y el objetivo general es al finalizar el proyecto, los objetivos específicos se dan en tramos de tiempo mucho más cortos. Correcto. Por lo general, y es norma, voy a tener dentro de un proyecto un solo objetivo general y diversos objetivos específicos. Desde ya hago la aclaración y préstame atención, por favor. ¿Ok? Préstame atención. Objetivos generales y específicos no son lo mismo a la misión y a la visión de una empresa. En muchos casos, cuando hacemos el análisis de una empresa, ¿ok? Sí, podemos tener similitud entre el objetivo general y la visión de la empresa, por ejemplo. Sí, puede haber similitud porque estamos en la misma línea, pero no estamos haciendo un análisis de empresa. Estamos analizando proyectos, la planificación de los proyectos y el desarrollo de los objetivos en particular. Son temas distintos. No lo olvides. Al momento de definir nuestros proyectos, debemos de considerar siempre 3 criterios. En primer lugar, que sean medibles, poder medirlos, transformarlos en indicadores, en KPIs. Y esto es también de suma importancia. Ya en reiteradas oportunidades hablamos del tiempo que debe de cumplir un proyecto, el tiempo límite.
Y como tengo tiempo límite, incluso si tuviese etapas dentro del proyecto, yo tengo que decir en un punto determinado, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo? Y para saber si estamos cumpliendo o no, es importante poder medir nuestros objetivos. Si no, no vamos a poder, perdón, saber si es que estamos o en qué espacio-tiempo estamos dentro del proyecto. Indicadores es la palabra clave entonces. Ser realistas, que nuestros objetivos no divaguen. Nosotros podemos ser soñadores y está bien ser soñador. Nosotros podemos tratar de ser pioneros y está bien el tratar de ser pioneros, pero de ahí a pasar a lo irreal es un tema mucho más delicado. Ser realista, es decir, objetivos alcanzables dentro de la realidad propuesta en el proyecto, poder alcanzar nuestros objetivos. Y el último criterio que debemos de tomar en consideración, ya lo hemos repetido en diversas oportunidades, sean limitados en el tiempo nuestro objetivo, tan sencillo como el tiempo en el que se adjudicó una empresa ABC para la construcción de una pista son de 6 meses. Pues debemos nuestros objetivos plantearlos en esos 6 meses. No puedes plantearte tus objetivos en 8, 10, 12 meses. Claro, existen algunas empresas, lamentablemente, que por este tema de no las famosas adendas, incrementar el plazo, incrementar recursos y demás, porque hay conveniencias personales, lo hacen así, pero nosotros debemos ya de cambiar ¿no? El sentido. Nosotros tenemos que cambiar esto que no nos permite crecer como sociedad. Limitados en el tiempo, último criterio que debemos de considerar al momento de determinar nuestros objetivos, ya sean estos generales y o específicos. Muy bien. Ahora vamos a hacer una actividad, ¿ok? Vamos a hacer una actividad para cerrar el círculo, para cerrar lo que estamos aprendiendo acerca principalmente de la definición de los objetivos. Esta actividad, y préstame atención una vez más, por favor, esta actividad es, número 1, individual. Número 2, es para un punto adicional en tu próxima evaluación. ¿Ok? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Yo te voy a dar un tiempo específico. Te voy a dar 15 minutos para que desarrolles bien, porque ojo, el punto va para aquellos que desarrollen bien el ejercicio. Un punto adicional en tu próxima evaluación y voy a considerar a los 5 primeros que me envíen el trabajo bien desarrollado. Correcto, 5 primeros. Por si acaso. No es no es, en este momento no es, lo acabo en 2 minutos y lo envío. No. Tienes que esperar a que yo te diga, tienes que esperar en qué momento yo te diga cuál es el mecanismo en el que me vas a hacer llegar el trabajo. Puedes hacerlo en un archivo de Word, puedes hacerlo a mano si es que quieres, eso pasa a segundo plano, ¿ok? Entonces, tenemos la posibilidad de incrementar un punto a nuestra próxima evaluación. ¿De qué se trata la dinámica? Ok, la tienes acá, repito, es individual. Me piden determinar los objetivos general y específicos para un proyecto de expansión de una empresa dedicada a la comercialización de modulares de oficina. Repito, me dicen determina el objetivo general y los objetivos específicos para un proyecto de expansión de una empresa dedicada a la comercialización de modulares de oficina. 15 minutos, son 7:55, exactamente hasta las 7:10. Repito, no me envíes nada antes de que yo te diga cómo, cuándo, dónde. Y estamos jugándonos un punto adicional en nuestra próxima evaluación, que probablemente te pueda servir. Vamos, 15 minutos, empezamos a trabajar.
Muy bien, tiempo cumplido. Tenemos en pantalla la dinámica individual y nos pedían determinar los objetivos general y específicos para un proyecto de expansión de una empresa dedicada a la comercialización de modulares de oficina. ¿Qué es lo que vas a hacer a continuación? Si lo has hecho en una hoja con lápiz, lapicero, tómale una foto. Si es que lo has hecho en tu computadora, en el celular, hazle un screenshot, una captura de pantalla y tenlo listo. Muy bien, ya lo tienes listo seguramente y ahora lo que vas a hacer es, ojo, les decía, solo los 5 primeros, así que tienes que ser bastante rápido, rápida para esto. Los 5 primeros que me envíen esa imagen al chat. Bien, vamos en uno, dos, muy bien, quedamos solamente en esas dos entregas, ¿ok? Uno más.
ver, tengo uno, tengo dos, tengo tres, cuatro. Ya, ahí quedamos. A ver, vamos a revisar uno a uno. Sharon Cantoral y Yajaira Espino están enviando el mismo trabajo. Y Sharon, estás enviando tu chat en el que has hablado con Ángel o con Yajaira y están enviando lo mismo, es individual, no lo olviden, ¿sí? Así que no los doy por válidos ambas participaciones. Empecemos. Luana Nicole nos dice, objetivo general, desarrollar un plan de marketing estratégico que nos permita incrementar el margen de utilidad con el fin de posicionar la empresa en toda Lima y el Perú. Ok, vamos a hacer el análisis rapidito de los objetivos generales principalmente. Recordemos, dentro de un proyecto, el objetivo general es a dónde quiero llegar, qué es lo que debo de entregar, cuál va a ser mi entregable, considerando los criterios, ¿no? Medibles, realistas y limitados en el tiempo. El desarrollo de un plan de marketing sería más un objetivo específico. Podríamos darlo como un objetivo general, pero tendrías que decirme, tendrías que nombrar dentro del objetivo general, ¿no? El plan de marketing, mencionas en parte, ¿no? Que nos permite incrementar la utilidad, claro está, ahí entendemos, está la expansión de la empresa, pero la pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo pretendemos nosotros llegar a ello? ¿Ok? Entonces, está bien, pero hay que hacer un pequeño ajuste en cuanto a ese objetivo general. Cristian, Cristian Michel Guapaya. Objetivos generales. Hay que tener cuidado con esto del objetivo general y específicos, como les decía. Es prácticamente una norma que se trabaje un solo objetivo general. ¿Ok? Dentro del proyecto, este objetivo general, en el caso que tenemos, tiene que estar directamente relacionado con la expansión de la empresa. ¿Y esto por qué? Si tenemos más de un objetivo general, es como que tengamos dos rumbos. Dentro del proyecto vas a tener dos entregables, ¿no? Nos estaríamos complicando un poco. Integrar un equipo capaz de afrontar las adversidades y brindar la mejor atención a nuestros clientes. Ok, el integrar un equipo, el tener un grupo de profesionales para atender, está bien, es un objetivo, pero no es un objetivo general, es un objetivo específico. Una vez más, el objetivo general es qué es lo que vamos a entregar. Consolidarnos como los primeros en el mercado de muebles y accesorios para oficina. Perfecto, está bien. Y pasa un poco más por ser la visión probablemente, pero ¿cómo es que vas a llegar a ser el primero o dentro de los primeros en un mercado específico? Tenemos que ser bastante claros, ¿ok? El lineamiento que tiene que ser claro. Tu objetivo no puede, este, tiene que ser aterrizado, alcanzar el mayor volumen de ventas, ¿ok?
En cuanto a alcanzar el mayor volumen de ventas, está bien, es un objetivo general, pero una vez más hay que clarificarlo. ¿A cuánto te refieres? ¿Te refieres a 1% más? ¿Te refieres a 50% más? ¿Te refieres a 1000% más? Hay que ser claros, ¿ok? Por el resto creo que está bastante bien Michelle Guapaya, Cristian Michelle Guapaya. A ver, voy registrando. Y los que participaron y de forma correcta, no va a ser un punto más, sino van a ser 2 puntos más que van a tener. ¿Ok? Y Guapaya hasta el momento. Vamos. Sharon Cantoral, repito, eh, me han enviado el mismo trabajo con Yajaira. Y es más, eh, de repente no se dieron cuenta, ¿no? Pero me has enviado también la conversación que han tenido con... No, es individual, no es grupal. Y está también en el título, ¿no? Es una dinámica individual. Sí, no lo puedo dar por válido. Lo he recalcado, sí, lo he desde el inicio. Les dije, présteme atención, por favor, y también está en el título de la dinámica. Ok, no hay problema. Lo único, y espero, por favor, me puedan entender, no puedo darlo por válido. Mary Ramírez, objetivo general, alcanzar, correcto, y es lo que les decía, alcanzar un 50% de las ventas de años anteriores. Ok, pero perfecto, 50% de años anteriores, 50% del anterior, ¿cierto? Del periodo anterior en todo caso. Y 50% de ahora en adelante perennemente al terminar el proyecto, eso es lo que hay que aclarar, ¿cierto? Terminado el proyecto. Muy bien, y así de forma muy sencilla. Cuando hablamos de expansión, y si estás en un proyecto de expansión, un objetivo general puede ser algo tan sencillo como incrementar la capacidad de planta en un X%, ¿no? Es decir, tu capacidad diaria son de X unidades y tener X por porcentaje adicional. Incrementar la capacidad de almacenamiento dentro de tu empresa te va a permitir también poder expandirte como empresa. Incrementar el número de locales comerciales también te va a permitir incrementar como empresa. Perdón, Valeria, sí, acabo de verlo, discúlpame, fue completamente involuntario. Valeria Vera también. Objetivo general. Ok, liderar el mercado. Sí, puede pasar por un objetivo general, pero hay que complementarlo. O sea, liderar el mercado, ¿en qué sentido? En ventas, en imagen, en participación, en utilidad, ¿correcto? Incrementar la producción también es un objetivo general. No se olviden, hablamos de un solo objetivo general y en ese solo objetivo general tú puedes involucrar, es decir, liderar el mercado y ser... eh, eh, estar dentro del grupo del 5% dentro de las ventas, ¿no? De los principales productores y comercializadores con un incremento de la producción en tanto por ciento, terminado el proyecto, ¿ok? Entonces, todo lo que estás, ahora también no hay que exagerar, ¿no? Recuerda el tema de ser realista. Hay que considerarlo todo dentro de un solo objetivo general marcado en el tiempo, no lo olviden. Ser realista, poder ser medibles, porque si solamente coloco liderar en el mercado, ok, pero ¿cómo lo mido? No estoy convirtiendo en lo medible. Lo mismo, incrementar producción, perfecto. ¿Cómo lo medimos? En cambio, si colocamos incrementar la producción en 50%, una vez terminado el proyecto, hacemos la medición. Ok, se ha incrementado efectivamente en 50%, entonces estamos cumpliendo con los criterios básicos. Muy bien. Me faltaba entonces Vera. Y,
Ramírez. Listo. Perfecto. Con eso terminamos entonces esta primera etapa, lo que corresponde a la planificación de proyectos. Base fundamental, el poder determinar nuestros objetivos al momento de trabajar proyectos. Más adelante vamos a ver cuáles son los mecanismos de trabajo, cómo medimos a través de hitos, subhitos, algunas herramientas, ¿no? Las principales herramientas que se utilizan dentro de la planificación de proyectos, principalmente hablando. Solamente para recordar, lo principal del día de hoy, la definición de los objetivos dentro de la planificación, objetivos generales específicos, ya con los ejercicios que hemos ido trabajando, eh, debe de haber quedado mucho más claro, ¿no? La diferencia entre el objetivo general y específicos. Recordemos, el objetivo general debe ser uno, debe de seguir los criterios que también hemos estudiado, tres criterios: el poder ser medido, el ser realista y el ser limitado en el tiempo. Esto de limitado en el tiempo siempre hay que tomarlo en consideración. Muy bien. Hasta acá entonces nuestra sesión el día de hoy. La próxima semana estamos continuando con el siguiente tema dentro del mismo indicador de logro. Si quieres revisar la clase grabada del día de hoy, ya sabes cómo hacerlo. Me parece que hay una mano alzada, mil disculpas, acabo de notarlo. Guapaya, ¿acabas de levantar la mano o es que era antes para presentar el trabajo? Profesor, buenos días. Hola, Sí, buenos sí días. sabía que levantar. Quería preguntarle sobre el objetivo específico. Si tenía Cuéntame, a que ver. ser SMART. Ok, perfecto, muy bien, tenemos un par de minutos, así que cuando hablamos de objetivos SMART, ¿a qué nos referimos? A objetivos inteligentes. Hay que tener mucho cuidado. Algunos podemos llegar a confundir un objetivo SMART con un objetivo relacionado a la aplicación de tecnología. Sabes que hoy mucho con este tema de la creación de aplicaciones y de softwares, pensamos que todo lo smart pasa por lo tecnológico y no necesariamente es así. ¿Ok? Un objetivo smart, repito, un objetivo inteligente, es decir, que nos permita a nosotros tener mejores resultados, reduciendo siempre, pensando siempre en la reducción de recursos. ¿Ok? No sé si te referías a eso, Cristian. Sí, como usted dijo que tenía que ser específico, pensé que tenía que tener un inicio y un fin. O sea, hacia dónde vamos, mejor dicho. Claro, es lo que vimos desde el inicio, ¿no? El objetivo, y no es solamente ojo para los objetivos específicos, esto de los objetivos SMART. El objetivo SMART es repito, un objetivo, es la traducción del inglés, un objetivo inteligente, ¿ok? Se enfocan, y esto seguramente si es que lo buscas en libros de teoría, se enfocan en los objetivos específicos, ¿no? eh, Cuáles son los trascendentales dentro del proyecto en este caso. Su compañero nos hace la aclaración bastante válida, si es que debe tener un inicio y un fin. Todos los objetivos, SMART o no, entre comillas, deben de tener un inicio y un fin, más aún dentro de un proyecto. Y es lo que les he ido mencionando, ¿no? ¿Cuál es tu entregable? ¿Qué es lo que vas a tú entregar u obtener al finalizar nuestro proyecto? ¿Ok? Creo que se refiere medibles. Todos los objetivos, como hemos visto, deben de ser medibles. Son los criterios también que hemos visto y sí está pues relacionado. Esto de los objetivos SMART es una tendencia relativamente nueva, ¿no? ¿Qué pasa? Nos dicen pues por esto del inicio y el fin, el poder ser específicos, alcanzables, ¿no? Es una vista tal vez distinta que se le está tratando de dar ahora último, pero
quedémonos con lo que hemos estudiado, ¿no? Con lo que está eh, comprobado. El poder tener objetivos que pasen por esos tres criterios, donde lo vas a encontrar siempre, ¿no? Medible, alcanzable, realista, limitado en el tiempo. ¿Ok? Ok, Cristian. Sí, profesor, ahora sí lo entendí. Gracias. Muchas gracias, Cristian Guapaya. Ahora sí, 8:31, y te decía, si quieres revisar nuestra clase grabada, entras al chat, vas al historial y descargas nuestra clase, que la del día de hoy la vas a encontrar exactamente hasta este punto.